Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a este canal Top 5 y Top 10. Donald Trump fue uno de los presidentes más polémicos en la historia política norteamericana. Muchas de sus medidas ni siquiera fueron aplaudidas por el seno de su partido político, ocasionando una grave polarización entre la población. Hoy conocerás las 5 normas más conflictivas de Donald Trump, un presidente que debió sortear las peores crisis financieras, ocasionada por una pandemia sanitaria nunca antes vista, al tiempo que tuvo que combatir el caos migratorio en la frontera sur de los Estados Unidos. Número 5. Salida del Acuerdo de París. Luego de 3 años de conversaciones, el expresidente Donald Trump decide sacar a los Estados Unidos del Acuerdo de París. Aunque la medida fue solicitada en el año 2017, la salida se dio en el año 2020, después de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a su contrincante Joe Biden. El Acuerdo Climático de París fue aprobado en el 2015 y su objetivo era fortalecer una respuesta de los países ante la amenaza del cambio climático. Cerca de 195 países establecieron el acuerdo con el objetivo de limitar el aumento del calentamiento global en 1,5 grados Celsius, es decir, 2,7 grados Fahrenheit, y mantener el aumento de la temperatura a nivel mundial por debajo de los 2 grados Celsius. Es así cuando el acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre del año 2016 y sus reglas estipulan que ningún país puede informar que se retire hasta 3 años después de su ratificación. Luego, es necesario notificarle a la ONU con 12 meses de anticipación. El retiro de Estados Unidos resultó polémico al ser uno de los países más contaminantes, produciendo el 15% de las emisiones globales de los gases de efecto invernadero, pero sigue siendo la economía más grande y poderosa del mundo. Al ser el único país en retirarse, genera una crisis de confianza dentro del organismo. Y es que para enero de 2021 el presidente entrante Joe Biden reincorporó al país en el acuerdo climático y destacó que Estados Unidos volverá a ejercer un papel fundamental en el liderazgo global para mantener al mundo en una temperatura segura. Número 4. Las incoherencias de Trump sobre el COVID-19. Durante su presidencia, Donald Trump fue criticado por su manejo de la pandemia del COVID-19. Inicialmente minimizó la gravedad del virus y promovió tratamientos no comprobados. A medida que la pandemia se intensificó, Trump recibió críticas por la falta de pruebas y equipos de protección personal disponibles, así como la falta de una estrategia nacional coherente para hacer frente a la pandemia. También fue criticado por sus comentarios públicos que parecían desafiar las recomendaciones de distanciamiento social y uso de mascarillas. El expresidente, que también dio positivo para COVID-19 en el año 2020, menospreció la gravedad de la pandemia a pesar de que su país fue uno de los más afectados. El líder de los republicanos dio argumentos como que el calor mata al virus, hasta incitar a la población a consumir desinfectante como tratamientos efectivos contra el coronavirus. En una ocasión afirmó que el desinfectante noqueaba al coronavirus. También defendió las propiedades de la hidroxicloroquina y estuvo ingiriéndola durante 14 días en mayo como prevención ante el COVID-19, lo que no ha sido probado científicamente. Asimismo, poco se le vio usando mascarilla en público hasta un 11 de julio del año 2020, que lo llevó durante una visita al hospital militar Walter Reed a las afueras de Washington DC. Número 3. Menos beneficios para la comunidad LGBT. La comunidad LGBT tampoco se salvó de las crudas medidas de uno de los presidentes republicanos más polémicos de los últimos años. Su gobierno aprobó una propuesta que permitía a las aseguradoras y a los proveedores de atención médica discriminar a los pacientes transgénero, lo que dificultaría aún más el acceso de estas personas a atención médica asequible e inclusiva en el país. Lo hecho por Donald Trump botaba por la borda todos los esfuerzos por inclusión y cuidados que la antigua administración Obama había hecho. El Departamento de Salud y Servicios Humanos aseguró durante el mandato de Obama que la discriminación basada en la identidad del género, los estereotipos sexuales, el embarazo y la interrupción del embarazo son formas de discriminación sexual y están prohibidas por la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible. Esta medida permitía a las aseguradoras brindar coberturas amplias al momento de asegurar a alguien y los proveedores no podían rechazar ni maltratar a los pacientes transgénero. Tras este anuncio, varias organizaciones que luchan por los derechos de la comunidad lesbiana, gays, bisexuales y transgénero criticaron duramente esta medida, profundizando el rechazo contra Trump por parte de esta población. Número 2. Salida de la OMS. En medio de la pandemia del COVID-19, Donald Trump seguía defendiendo sus criterios
que según él lo llevaron a apostar por una salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Y es que en junio del año 2020 notificó formalmente a las Naciones Unidas la salida del país del ente sanitario, algo que tomaría al menos un año en hacerse efectivo. Y es que Donald Trump justificaba su decisión en culpar a la OMS en encubrir a China, país donde se originaron los primeros casos del COVID-19, y en más de una oportunidad aseguró que la nación asiática escondía muchos secretos sobre el origen del virus, pues desde abril de ese año el expresidente había amenazado a la OMS de no darles más financiamiento, a menos que éste emprendiera mejoras sustanciales en los siguientes 30 días. A finales de mayo dijo: terminaremos nuestra relación con la OMS y dirigiremos esos fondos a otras organizaciones benéficas mundiales de salud pública. Pues esta decisión avivó las pasiones entre demócratas y republicanos, y es que los Estados Unidos es el mayor contribuyente individual de la Agencia Mundial de Salud, pues solo en el año 2019 le entregó más de 400 millones de dólares, eso quiere decir alrededor del 15% del presupuesto total del organismo. Y ahora sí vamos con el último punto, pero antes te recordamos que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y por supuesto nos compartas con tus amigos y familiares. De esta manera nos ayudarás a seguir creciendo en la plataforma de YouTube y te seguiremos trayendo más contenido de valor. Número 1. El muro de Trump y su veto migratorio. Donald Trump nunca dejó dudas de que su administración se encargaría de brindar beneficios a sus propios ciudadanos y que los indocumentados pasarían a un segundo plano. Anunció la creación de un fondo permanente de las tasas y las ganancias generadas en las fronteras para construir parte de su famoso muro en ubicaciones consideradas prioritarias, con el fin de controlar la inmigración ilegal en la frontera sur de los Estados Unidos. Pues entre los nuevos requisitos que le solicitaría a los indocumentados estaban cualificaciones profesionales, es decir, dominio del inglés, ofertas de trabajo o edad, además de someterlos a una prueba de civismo. La idea de una nueva visa también estuvo entre sus planes, pero solo para inmigrantes cualificados, facilitando su entrada a los Estados Unidos en base a un sistema de puntos. Asimismo, el fin de las Green Card, conocida como las loterías para la diversidad, un programa que desde los 90 asignaba aleatoriamente hasta 50,000 visados al año para los ciudadanos en países que tradicionalmente tienen bajas tasas de inmigración, estuvo en tela de juicio. Y es que en el año 2020 Trump sorprendió al denunciar que no aceptará nuevas solicitudes para acogerse al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que les permite a los llamados soñadores tener un estatus definido en el país de los Estados Unidos. ¿Y tú, qué opinas acerca de toda esta información que te acabamos de compartir? Deja un gran comentario, suscríbete al canal y regálanos un gran like. Sin más que decir, desde acá nos despedimos y nos vemos en un próximo video.